Compañeras, es para mí un honor poder dirigirles el mensaje de la CROC regional, representada por el compañero José Máximo García López, en este importante evento. Hoy nos reunimos para conmemorar el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, una fecha que trasciende fronteras, una jornada de valentía y lucha histórica por parte de un grupo de obreros que se unieron en una movilización buscando condiciones laborales de vida dignas, entre ellas reivindicaciones más humanitarias como la reducción de la jornada laboral a 8 horas, así como el reclamo de muchos de los derechos que hoy tenemos. El 9 de mayo no solo es una fecha en el calendario, no solo se conmemoran los hechos pasados en 1886, sino también se vuelve una ocasión para reclamar por las injusticias sociales y laborales que aún persisten, un recordatorio de los tiempos difíciles que vivimos actualmente. A través de mis palabras, quiero reconocer a miles de hombres y mujeres quienes han dedicado sus esfuerzos y sacrificios en distintas latitudes, exigiendo, entregando lo mejor de sí mismos para construir una sociedad más justa y equitativa, donde el trabajo sea reconocido como la piedra angular de una sociedad progresista, por un trabajo digno, un trabajo seguro, un trabajo decente, un trabajo igualitario. Recordamos con profundo respeto a los mártires de Chicago, quienes hace más de un siglo perdieron sus vidas en esa ciudad estadounidense. Ese grupo de obreros se levantó en una lucha incansable por sus derechos laborales, muchos de ellos inmigrantes que enfrentaron condiciones de trabajo inhumanas, jornadas extenuantes y salarios injustos. Sin embargo, en lugar de resignarse, decidieron alzar la voz y exigir un cambio, defendiendo la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras a través de una manifestación pacífica. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue violenta. En los días siguientes se produjeron enfrentamientos que culminaron en el trágico incidente conocido como la revuelta de Heimartec. Durante un mitin de protesta, una bomba estalló entre la multitud y el caos se apoderó del lugar. El saldo fue devastador. Los mártires de Chicago, cuyo sacrificio recordamos hoy, nos enseñan la importancia de la unidad y la perseverancia.
el cual sigue inspirándonos hoy en día, recordándonos que debemos permanecer unidos en la búsqueda de la justicia y la equidad en el ámbito laboral. ¿Qué mejor momento para reflexionar sobre su legado y renovar nuestro compromiso con esos mártires de seguir su lucha? Por eso, en estos tiempos difíciles que enfrentamos como sociedad, es importante recordar la fuerza que nos caracteriza como trabajadores y trabajadoras. A pesar de los desafíos que enfrentamos, seguimos demostrando nuestra capacidad para adaptarnos y salir adelante. En momentos como estos debemos permanecer unidos, apoyándonos mutuamente y trabajando juntos para construir un futuro mejor para todos. Cada uno de nosotras, con nuestras habilidades y talentos únicos, contribuye al bienestar y al progreso de la sociedad. Gracias a todos los trabajadores y trabajadoras por su inigualable contribución, dedicación y compromiso al progreso. ¡Feliz Día del Trabajo! Las palabras de Abril Fernanda Márquez Galdán, secretaria de Acción Femenil del Comité Ejecutivo de la CROC Regional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras y compañeros de las diferentes federaciones de este Congreso del Trabajo que preside nuestro presidente Leonel Pérez Herrera. Muchas gracias. Cuando me hizo la invitación mi presidente Leonel Pérez Herrera a participar en la representación de la CTM y aparte me comentó el formato que el día de hoy se lleva a cabo es un formato muy diferente al que habitualmente participábamos en un desfile. Quiero decirles que yo coincidí de inmediato con él porque ese formato, y lo digo con respeto, nos provocaba grandes filas, participar en unos desfiles en donde nos tocaba incluso a los de la CTM, por cierto, nos tocaba que nos mandaban allá por Gallola y era muy difícil las inclemencias del sol. Yo creo que este formato económico y fluido es mucho mejor. Quiero aquí esta mañana reconocer a todos los diferentes sindicatos en sus luchas, cada uno con sus diferentes necesidades, cada uno con sus diferentes acciones de trabajo y cada uno con sus complicaciones de celebrar y llevar a cabo el beneficio a favor de las y de los compañeros. Aquí me permito también felicitar a mis compañeros líderes sindicales. Platicaba yo con alguno de ellos hace unos días y me decía, oye Mario, fíjate que aquí en este sindicato somos más de 4,000 trabajadores. Imagínate todos los días la de problemas. Cada trabajador que llegara a reclamar algo, no nos acabamos. Entonces también quiero reconocer el esmero, el empeño, la valentía, el tesón de mis compañeros líderes sindicales, porque no es cosa menor todo lo que acontece a diario, todas las gestiones, en su momento, gestiones que son en silencio porque no necesariamente se tienen que publicar, pero sí se tienen que resolver. Quiero esta mañana, hablando de la CTM un poco, yo quiero decirles que estoy muy reconocido y muy complacido de ver nuevamente el resurgimiento de esta CTM, esta federación. A lo largo y ancho del estado de Veracruz, la CTM tiene diferentes federaciones, pero me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, que esta federación, la de Veracruz, la de la Federación Regional de Veracruz, es una federación viva, pujante, que participa y que tiene al frente a un líder que tiene la sensibilidad de escuchar, de platicar y de estar siempre atento a cada uno de los llamados de los diferentes sindicatos. Si no me equivoco y me van a corregir, ya retomando nuevamente la esencia misma, ya estamos llegando por ahí al orden de los 80 sindicatos diferentes, todos sindicatos importantes, todos sindicatos emblemáticos. Por eso reconozco este gran esfuerzo y esta unidad. Yo quiero ser muy breve. Yo quiero reconocer esta mañana algo que debe de prevalecer de forma permanente en todos los sindicatos. Debe prevalecer el tema de la unidad.
Sabemos que hoy día las vicisitudes políticas y diferencias políticas que puedan existir son muchas, pero se debe privilegiar el tema de la representación de las y de los trabajadores. Así lo predica nuestro presidente del Congreso, así lo manifiesta siempre y coincidimos plenamente con él. Felicitamos a todas y cada uno de nuestros compañeros a través de ustedes, muchos delegados, líderes sindicales. Muchas felicidades en este 1 de mayo. Enhorabuena. Muchas gracias. Todos estamos en el mismo pozo, pero algunos de nosotros aún podemos contemplar las estrellas. Tengan un excelente día, compañeros y compañeras. Agradezco la oportunidad que se me da de dirigir unas palabras en este día. Algunos no encuentran una razón de la conmemoración, ya que son hechos acontecidos muchos años atrás. Y con el debido respeto que se merecen, solo he de expresar esta frase contundente que tiene una gran carga de realidad. Pueblo que pierde su historia está condenado a repetirla. Saludo con afecto a mi líder presidente, licenciado Leonel Pérez Herrera, presidente del Congreso del Trabajo. Al primer y segundo vicepresidente Tomás Tejeda Cruz y Mario Barrios Sarmiento. A la enfermera Rosa Jacome Hernández, líder de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado. Y a todos los líderes sindicales del Estado aquí presentes. Muy buenos días, compañeros. El 1 de mayo de cada año recordamos los hechos represivos que se dieron en Chicago, Estados Unidos, el 4 de mayo de 1886. En la mina de Cananea, Sonora, el 1 de junio de 1906 y de Textiles de Río Blanco, Veracruz, en 1907. En todo el mundo, el sector obrero y trabajador sale a recordar y manifestar sus problemas laborales. Pues bien, en nuestro país, la represión de los trabajadores de Cananea y Río Blanco es el inicio de la Revolución Mexicana, ocurriendo dentro del periodo del Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder de 1876 a 1911 durante 35 años. En ese periodo, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero con altos costos sociales que pagaron los menos favorecidos de la sociedad, los campesinos, sin derecho a la propiedad de la tierra, ligados al hacendado, con tiendas de raya. En las ciudades los obreros no contaban con sueldos justos, pero sí con jornadas de trabajo excesivas y no conocían las prestaciones, estallando así la crisis social. El 3 de marzo de 1908, Porfirio Díaz declara que no buscaría la reelección en las elecciones de 1910, agitando la política nacional. Posteriormente cambia de opinión y declara su participación en la contienda y gana por amplia mayoría un periodo más en la presidencia. El 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero, de San Luis, que llama a tomar las armas contra el presidente General Díaz, dando el conflicto armado que termina con la toma de la presidencia. Se levantan en armas en un movimiento contrarrevolucionario, dando un golpe de Estado, conocida como la defensa, asumiendo la
presidencia militar ocupador por las fuerzas revolucionarias. El 10 de octubre de 1914 se da la Convención de Aguascalientes para analizar y tomar acuerdos que unieran los ejércitos revolucionarios por don Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, enfrentados con los ejércitos convencionalistas, representados por Villa y Zapata. Al no llegar a acuerdos, nuevamente se toma el camino de la revolución. Por un lado, al contar oficialmente con la presidencia de la República en la persona de don Venustiano Carranza, los Estados Unidos respaldan esa fracción de los constitucionalistas, apoyándolos con armas. Villa, del lado convencionalista, entabla negociaciones con un proveedor de armas de Estados Unidos, aportando la parte económica del costo del armamento, trato que el vendedor no cumplió con el acuerdo, por lo que enfureció a Villa y con 500 hombres se dirigió al pueblo fronterizo de Ojinaga, con el propósito final de atacar Columbus, Nuevo México, que era sede del campo Furlón y el 13º Regimiento de Caballería de Estados Unidos. Villa abatió a guarniciones el 9 de marzo de 1916. Hasta este momento, en la lucha armada, los ejércitos eran en su gran mayoría, si no es que en su totalidad, formados por el campesinado. La pregunta sería, ¿y por qué? Historia y participación del movimiento obrero, representado en ese momento a nivel nacional por la Casa del Obrero Mundial. La Casa del Obrero Mundial es el grupo obrero que domina el movimiento nacional en México de 1912 a 1918. Por su composición interna, la Casa del Obrero Mundial no busca enfrentar a la clase patronal y mucho menos al Estado. Su acelerado apolitismo lo mantendrá por algún tiempo al margen de los acontecimientos nacionales. La Casa del Obrero Mundial se integró por anarcosindicalistas procedentes de España y la influencia del magonismo con el Partido Liberal Mexicano. El anarcosindicalismo es la organización y lucha de los trabajadores a través de los sindicatos autónomos del poder político. La libertad e independencia de la Casa del Obrero Mundial llega a su fin cuando el 17 de febrero de 1915 se adhiere el movimiento constitucionalista, pactando un convenio con el general Álvaro Obregón, creándose los batallones rojos bajo la promesa de Carranza de la independencia de los anarcosindicalistas, otorgándoles manos libres para organizar a los trabajadores como consideren apropiado. Es así como el mundial cambia su sede a Orizaba, Veracruz. Es ahí donde les da adiestramiento militar a los 6 batallones rojos con 7,000 efectivos cada uno. Y por ferrocarril es transportado el primer batallón al Ébano, San Luis Potosí, enfrentando a los Dorados de Villa. Otros 2 batallones participan en la segunda batalla de Celaya. Un batallón más dará la lucha entre Otelo y Huatusco. Los 2 batallones restantes permanecerán aquí en Veracruz. Es así como se consuma el fratricidio, enfrentándose el campesinado a los obreros. Al final, Carranza y Obregón, del bando constitucionalista, triunfan, aplastando los ejércitos de Villa y Zapata del bando convencionalista. Es de resaltar que antes de la participación de los obreros, los bandos enfrentados tenían fuertes problemas de logística. Los convencionalistas, Villa y Zapata, contaban con grandes ejércitos conformados por campesinos, pero no contaban con municiones, rifles, cañones suficientes para
sostener el enfrentamiento. El otro bando, los constitucionalistas, contaban con el apoyo de Estados Unidos con armamento, pero no contaban con los ejércitos necesarios para la batalla. Y es donde la Casa del Obrero Mundial toma relevancia. Al terminar la revolución en 1917, se promulga la Constitución que le da cuerpo y cohesión al país. En lo sucesivo, se pacifica México, dando comienzo al presidencialismo. En nuestros días siguen vigentes. Compañeros y compañeras, ha costado sangre y vidas contar con este país. Y termino como empecé. El pueblo que pierde su historia está condenado a repetirla. Es cuanto. Muchas gracias. Quiero que haya la conciencia de que en esta conmemoración la gente que le interesó, porque como en el pasado era obligatorio, sancionable el no asistir a un acto, esta vez no. Esta vez fue de una manera voluntaria, por lo menos eso hicimos en la CTM, aquí en el SUTEP, que estuviera interesante. Y voy a iniciar este discurso de una manera lo bastante, ojalá toque la sensibilidad de ustedes y sea entendido lo que escribí anoche. Buenos días, bienvenidos todos los líderes y sus organizaciones pertenecientes al Congreso del Trabajo de Veracruz. Gracias por hacer el esfuerzo y mantener esta muestra de fuerza y muchas injusticias y abusos tuvieron que suceder para rebasar la tolerancia de los nobles trabajadores de esa época. Muchos muertos, muchos heridos, solo por buscar una jornada de 8 horas y unas pocas demandas humanitarias. En México, estos hechos en 1906 fueron los precursores de las revueltas y la Revolución Mexicana que estalló en 1910. La historia es muy interesante, ojalá pudiéramos todos de vez en cuando voltear al pasado para ver el origen de los beneficios que hoy tenemos. Esta vez nos encontramos reunidos en este emblemático recinto de los electricistas veracruzanos, producto del esfuerzo de muchas generaciones de trabajadores desde 1931 y por el cual agradecemos a mi amigo Lorenzo Piedra por brindarnos el espacio. Y un aplauso para él. Más fuerte para que nos lo sigan prestando. Algunos se preguntarán por qué ahora aquí, si habíamos tenido 2 años consecutivos un éxito rotundo en las plazas del Malecón con concentraciones de casi 9,000 trabajadores. ¿Por qué? Pues diría el viejo refrán, no está el horno para bollos. Vivimos hoy una campaña electoral muy disputada, reñida, áspera y a veces todo lo hemos percibido peligrosa. Y no quisimos arriesgar a nuestros compañeros y compañeras a un disturbio espontáneo o provocado por el calor y confrontación política de partidos y candidatos. Nosotros no somos partidos ni candidatos, nosotros somos trabajadores y votaremos libremente por quien ayude, valore y aprecie a los trabajadores y sus organizaciones. Hoy aquí, reunidos, venimos a conmemorar los hechos que dieron vida a la libertad de asociación que hoy gozamos, a la libertad de reunirnos, de opinar, de exigir y proponer. Estas acciones que en el pasado eran reprimidas y calladas costaron muchas vidas, hoy son un derecho respaldado por la Constitución y las leyes mexicanas. Vivimos momentos de cambio,
una velocidad sorprendente de la información y de los acontecimientos nacionales e internacionales. Seríamos muy inocentes si pensáramos que esto no influye y cambia el mundo del trabajo actual. Todos lo hemos sentido, en positivo y en negativo. En positivo, el acceso al estudio, al aprendizaje, la capacitación, la tecnología, las nuevas formas de trabajo en el mundo, las mejores prácticas y tratos de los rubros laborales en otras partes y nacionalidades. En negativo, las malas noticias, la violencia, las malas prácticas sociales, las conductas destructivas, el ocio sin sentido y sin propósito de vida. Eso es lo que vivimos hoy en el mundo del trabajo y que es innegable, ha cambiado nuestro entorno y las relaciones laborales. Es innegable que hoy vivimos una disputa política entre dos visiones de país, donde los trabajadores nos encontramos en medio. A esos actores les decimos fuerte y claro, dentro de sus proyectos políticos y acciones, consideren siempre la mejora de los trabajadores. No jueguen ni pongan en incertidumbre nuestro salario, nuestros ahorros, nuestra vivienda, nuestras instituciones de salud ni los programas de ayuda social a la población más vulnerable. Recuerden que eso se paga con nuestros impuestos, con nuestras contribuciones y descuentos al producto de nuestro trabajo. Los trabajadores de México somos muchos y somos mayoría. Por la paz social les pedimos consideración y respeto por todo lo que mencioné. Sería ingrato y no menos importante mencionar que en los últimos años se han tenido mejoras en la Ley Federal del Trabajo, que no se tenía desde hace 50 años. El aumento al salario mínimo de 80 a 249 pesos, el aumento de las vacaciones, la reforma laboral en materia de las organizaciones sindicales, transparencia, voto libre y secreto, limpieza de sindicatos de papel y sin sentido, la eliminación de la subcontratación y el outsourcing, la consideración de las nuevas enfermedades y riesgos del trabajo para pensiones, y todavía el debate por aprobar la semana de 5 días o 40 horas o el permiso por paternidad por 20 días y el aguinaldo que pasa de 15 a 30 días. A todos los actores del gobierno y legisladores, diputados y senadores que están a favor, gracias por pensar en los trabajadores y sus familias, y a los que están en contra, el voto de los trabajadores los juzgarán y los castigarán por no beneficiar a los trabajadores. Justicia a todos los trabajadores organizados y no organizados de todas las siglas, uniones y asociaciones, les digo, ánimo, ánimo, los vientos de cambio llegaron, somos los actores y diseñadores de nuestro propio destino, somos trabajadores, nos debemos a un contrato y a una formalidad laboral, pero somos una clase fuerte, numerosa y diversa, somos la mayoría de este país, no permitamos la discriminación ni la misoginia, la homofobia, que es la discriminación a los pobres. Luchemos constantemente, capacitémonos, leyendo e informándonos. Los tiempos de secrecía y desinformación se han reducido y en algunos temas han desaparecido. Aprovechemos los momentos, fortalezcamos nuestra unidad, nuestras organizaciones, para que sean libres e independientes de patrones, explotadores y opresores. Seamos responsables con nuestras comunidades, participemos en las decisiones del pueblo con entusiasmo y votando. Hay que votar por el que ustedes elijan, pero hay que votar. Repito, seamos conscientes de nuestra clase. Somos la más fuerte de este país y somos mayoría. Somos mayoría, entiéndanlo. Unidos, unidos somos más fuertes. ¡Viva los mártires de Chicago! ¡Viva los mártires de Chicago!
Gracias.